La clase de exposición va a consistir en desarrollar lo que Daniel Feldman en su capítulo 2 de su texto Didáctica General denomina modelos y enfoques de la enseñanza desde una perspectiva integrada. La propuesta, empecemos con esta pregunta: ¿en qué ambiente serías capaz de enseñar? Cuando tenemos un determinado ambiente, ¿no? De una escuela con primaria común, ¿sí? De una escuela rural, y acá una escuela en Dinamarca, una foto de una escuela en Dinamarca, todos los chicos trabajando, preguntando esto a varios chicos en un curso, y muchos de los chicos decían que que por ahí el ambiente donde se sentían más cómodos para enseñar era ¿no? Este tipo de aula común, ¿sí? Porque es más o menos el ambiente que ellos han trabajado, se han acostumbrado. En este sentido, se han disciplinado en el ambiente en que nosotros hemos sido formados y en el cual uno se siente con mayor comunidad. ¿Por qué esto se puede pensar que son un ambiente? Bueno, precisamente Daniel Feldman dice que un ambiente se define en torno a un propósito, a un enmarcamiento, o sea, una serie de reglas que regulan la relación entre docente y alumno, a una secuencia de tareas y a unos ciertos requisitos y exigencias. Es interesante ponernos a pensar, ponerle cómo tendrían que ser, qué exigencias tendrían que tener la tarea en un ambiente parecido para que realmente se produzcan objetivos de aprendizaje. Este ambiente, una pregunta que nos podemos hacer. Ahora, ¿esto por qué también? Porque en cierto sentido estos ambientes se configuran en función a determinados modelos de enseñanza. Un modelo, también dice Daniel Feldman, se establece en función de estos rasgos. Un modelo señala un modo de aprender y una forma de enseñar, una responsabilidad de la enseñanza y una idea de la relación entre enseñanza-aprendizaje, como también el rol que se le da a la planificación o a la interacción. Vuelvo otra vez sobre esta imagen. Nos podemos preguntar, bueno, ¿qué lugar se le da acá, por ejemplo, a la planificación? ¿Qué lugar se le da a la planificación y a la interacción? ¿Sí? Bien. ¿Cómo está relacionada el modelo de enseñanza en relación a la concepción de aprendizaje y a la forma de enseñar? Daniel Feldman toma esto de un libro de David Perkins, La Escuela Inteligente. Ahí en el capítulo 3 habla de lo que considera la teoría 1. La teoría 1 dice que en realidad toda persona puede aprender si, si tiene la oportunidad para hacerlo y una fuerte motivación intrínseca y extrínseca. ¿Cuáles son las condiciones para que sea este aprendizaje? David Perkins dice que hay cuatro. Primero, una información clara, retroalimentación continua, eh, la, la, la motivación. Bien. Eh, si pensamos desde el punto de vista de la perspectiva del profesor, nosotros podemos ver que hay cuatro formas básicas de enseñar. Esto lo toma de David Perkins, este capítulo sobre la teoría 1 y más allá de la teoría 1: la instrucción directa, el entrenamiento, la enseñanza socrática
y la enseñanza socrática. A estas tres formas básicas de aprenderle responden algunas vías para unas vías del aprendizaje. Por ejemplo, en la instrucción directa, la vía de acercamiento del aprendizaje es por la recepción. El modo práctico de recibir es de incorporar el contenido es verbalmente. En cambio, el entrenamiento está más relacionado a el aprendizaje del saber cómo, que es más propio para desarrollar habilidades tanto simples como complejas. En el entrenamiento, si hemos visto el entrenamiento, tenemos que tener en cuenta el aprendizaje se da por imitación. Uno imita precisamente las actividades, las habilidades que va desarrollando en determinadas situaciones el instructor. En cambio, en la enseñanza socrática, la forma propia de aprender es a partir del diálogo, ¿sí? Y se busca sobre todo comprenderlo. Es interesante porque aquí se ve a los estudiantes como pensadores que plantean hipótesis, tratan de resolver enigmas, se realizan preguntas que son complejas. Bien, desde el punto de vista del estudiante, de la perspectiva del estudiante, nosotros tenemos dos formas de pensar, digamos, la actitud del aprendizaje. Por un lado, la actitud que tienen frente a la tarea, que acá podemos tener modo profundo o superficial o estratégico. Entonces, cuando uno tiene una actitud de frente a la tarea profunda, lo que se busca es comprender. En cambio, el que tiene una actitud superficial, lo que se plantea es ver cuáles son los requisitos que tiene la tarea, cuál es el modo básico de responderlo. Por último, desde el punto de vista del punto de vista estratégico, bueno, ahí es donde hace el aprendiz estratégico establece una relación de rentabilidad en función del tiempo y de cuál puede ser la estrategia más propia para alcanzar el objetivo de aprendizaje. En cuanto al estilo, tenemos estilos que sean holísticos y serialistas. Esto lo toma Feynman de un texto de Noel Entwistle, ¿sí? Que precisamente trabaja en investigación de este estilo básico de aprendizaje. Un estilo holístico lo que busca es la comprensión global, relacionante, ¿no? Se trabaja en función de analogía, de imágenes y busca relacionar el conocimiento nuevo con su propia experiencia. En cambio, aquel que tiene un modo de pensar más serialista, actúa de un modo más analítico y secuencial, enfoca su atención en un punto y luego pasa a otro, avanza paso por paso. Lo interesante es que cada estilo funciona mejor de acuerdo a si la enseñanza utiliza principios similares, de acuerdo a un estilo preponderante. Por eso dice Feynman que esto es posible mediante la incorporación de estrategias y habilidades y modo de pensamiento. Lo que señala David Perkin es que hay un enfoque, hay una interacción entre el ambiente de enseñanza y el enfoque que el alumno logró desarrollar hasta el momento. En cuanto a los supuestos de la relación entre enseñanza y aprendizaje, tenemos algunos enfoques que vamos a denominar
causales, otros mediacionales y el enfoque del facilitador. Para los enfoques causales, el aprendizaje endurece la variable dependiente de un sistema en el cual la enseñanza es la variable independiente. Por eso, si la falla está en el sistema o en el dispositivo o en el administrador del dispositivo. Entonces, el enfoque causal, el aprendizaje es resultado de la enseñanza. En cambio, en el enfoque mediacional, la enseñanza no explica el aprendizaje. La enseñanza opera sobre la actividad del alumno, por lo que el aprendizaje es resultado de la actividad que se va desarrollando el estudiante. ¿Por qué aprende el estudiante? Porque es capaz de hacer por sí mismo eh, algo con el material proporcionado. Pero bueno, este enfoque no es tan optimista, el anterior es un enfoque totalmente optimista, ¿no? De acuerdo con cómo es la enseñanza, se van a producir los efectos del aprendizaje. ¿Por qué no es optimista? Porque en el aprendizaje van a operar variables sobre las cuales el profesor no tiene digamos, mucha incidencia, no tiene control. Por último, ya el efecto de facilitador, ¿sí? En este enfoque donde es totalmente negativo, digamos, la cuestión, porque el docente va a crear un ambiente que facilitador para que el alumno aprenda. Eh, el aprendizaje en realidad es resultado de la autoactividad del alumno. Solamente el docente crea el medio. Ese es un modo de pensarlo. En cuanto al enfoque de la enseñanza, en este sentido, David Perkins toma de David Fentermayer sobre precisamente el texto de enfoques de enseñanza. ¿Sí? Estos enfoques, cómo tienen que ser pensados. Esos son estos que él habla de ejecutivo, terapeuta, liberador, más que nada son como metáforas, ¿sí? De cómo ve, son formas, metáforas de cómo ve el docente su tarea. Entonces, en función de cómo asume un conjunto de valores sobre qué se considera educar y qué significa un alumno ser educado. Bien, acá tenemos tres tipos de enfoque. El enfoque del ejecutivo, que digamos, aquel que se considera en este tipo de enfoque trata de buscar objetivos claros y posibles para los alumnos. Hay una incidencia muy fuerte en la planificación. El docente se compromete para que los alumnos alcancen los objetivos, elabora recursos, elabora instrumentos de evaluación continua para ir acompañando, retroalimentando continuamente la tarea de los chicos, brinda tiempos como oportunidad de aprendizaje, busca refuerzos, ¿no? Pero el sentido es que el estudiante logre los objetivos de aprendizaje. En cambio, el enfoque del terapeuta no quiere decir que como el docente se pone como un psicólogo, ¿no? ¿Sí? Sino como un psicólogo, digamos, contenedor del chico, no, no es un terapeuta, sino a ver cómo piensa el enfoque del terapeuta. El busca que el educador busca ayudar a crecer y a fortalecer el yo. Trata de que vaya desarrollando contenidos que sean significativos para el chico, ¿sí? Eh, entonces el proceso es donde el chico aprende a autosostenerse, a autoevaluarse, ¿no? Y ahí la fuerza está en brindar las herramientas para que el chico pueda fortalecer su propia personalidad.
por último tenemos el enfoque del liberador. Eh, Piensa más que nada la educación como una tarea de la comunidad científica. Lo que se busca es liberar la mente del estudiante de los prejuicios y de las convenciones de la tradición. Por lo tanto, el estudiante, tiene que desarrollarse como un pensador crítico. Esto en cuanto a los enfoques de enseñanza. Ahora, la pregunta, o sea, yo tengo cómo pensar un ambiente de la enseñanza, cómo pensar, digamos, los modelos de enseñanza. Hemos visto algunos modos de construir los modelos, la relación entre enseñanza y aprendizaje. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los criterios que tengo que tener para la integración? El primer criterio, porque esto, a ver, porque ¿cuál es el tema? Que una clase, una situación de enseñanza son situaciones cambiantes. Entonces no siempre son situaciones cambiantes, no siempre todos los modelos se adecuan a todos los estudiantes, todas las cualidades de los estudiantes. Bien, ahora, ¿cuáles son los criterios que tiene que tener, que plantea Feldman, que hay que tener desde un punto de vista más propositivo? Primero, saber crear ambientes que sean adecuados a los propósitos. Definir primero los propósitos. Entonces, en función de los propósitos, uno piensa en ambiente. Segundo, sabiendo que algunos ambientes son favorables para algunos alumnos, otros ambientes no. Tercero, algunos ambientes son favorables para algunos profesores, otros ambientes no. Entonces, porque hay profesores que por su estructura, su estructura subjetiva, si se puede decir, bueno, son mucho más, se sienten más cómodos en un ambiente donde hay un enmarcamiento un poco más fijo que en ambientes que son más flexibles. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también cuáles son los requisitos, la exigencia de cada ambiente. Entonces, no se trata de aplicar un modelo o afirmar un modelo así porque sí, sino uno tiene que reflexionar, especialmente el propósito, reflexionar las características de los chicos, en las capacidades, las potencialidades que yo tengo, en los requisitos y la exigencia que me demanda el ambiente. Por lo tanto, dice Daniel Feldman, la elección del ambiente, del enfoque, depende de la combinación de los rasgos anteriores. Depende del objetivo que me interesa lograr, depende de ver si algo, depende de ver la característica de los chicos, depende también de ver si exige más allá de la capacidad que yo puedo desarrollar, depende de los requisitos y las exigencias que tienen por sí mismo el ambiente. Entonces, me interesa, yo puedo estar muy entusiasmado por un ambiente como este, pero bueno, ¿qué exigencias tengo? ¿Cuáles son las características del lugar? En función de esa respuesta, puedo pensar cuál es el ambiente más apropiado para enseñar.